Listo, comenzamos la clase de puntaje NEM. Chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos, como les decía, a estas clases de puntaje NEM junto a los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez, que comenzaban, ¿cierto?, el inicio de esta clase. Chiquillos, veo que hay varias personas en el chat. Stephanie Chávez, Roy Sarmiento, Javier Ávila, Scarlett, ¿cierto? Para las preguntas que estaban haciendo, ¿cierto? En términos de si estas son clases para la PSU, son clases que te sirven, sí sirven, pero en términos de prácticos, ¿cierto? En términos de PSU, no. ¿Por qué? Porque estas son clases dirigidas en específico a los contenidos de enseñanza media, aún más específico a los contenidos que se ven en cuarto año medio. Por lo tanto, para la PSU misma, ¿cierto? Para la PSU de lenguaje, sirven, sí sirven. Sirven para ampliar el conocimiento del mundo, por ende nos ayudan a mejorar la parte de comprensión de lectura, pero en términos de PSU práctica, no sirven tanto. No sirven más que nada para, como conocimiento del mundo, para mejorar nuestra comprensión de lectura. Definitivamente para eso sí. Otra pregunta que hay de Javier, ¿cierto? ¿Usted sabe cuándo se reanudarán las clases de NEM matemáticas? Vienen prontito, según lo que supe, pero no sé la fecha exacta. Y eso sería, no sé la fecha exacta. Ya, entonces comenzamos la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Como pudieron ver, ¿cierto?, en el título de la clase, y además con lo que estuvimos viendo la clase anterior, dimos por terminados los elementos relativos a literatura contemporánea. Eso no quiere decir que la vayamos a dejar del todo de lado. El día de hoy igual vamos a volver a nombrarla rápidamente. Sin embargo, ya todo lo que es en términos de las evoluciones que sintió, ¿cierto?, o sufrió la literatura en términos de lo que es contemporáneo, ¿cierto? Esta literatura de principios del siglo XX, la literatura que tuvo que ver con todos los cambios emocionales que tuvo el ser humano durante el siglo XX, todos los cambios tecnológicos, científicos, geográficos, bélicos, de todo tipo que sufrió, ¿cierto?, durante el siglo XX, y se hizo cargo la literatura como parte del ambiente artístico. Eso ya lo dejamos un poquitito de lado. Entonces, lo que vamos a ver la clase del día de hoy es esto que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer varias cosas. Vamos a comprender y comparar diferentes posturas ideológicas y estéticas en obras literarias y o cinematográficas específicas. Vamos a analizar el concepto de ideología, qué significa la ideología, y además vamos a caracterizarlo desde el punto de vista de lo que es una ideología estética. Vamos a evaluar algunas obras dentro de una determinada ideología estética o movimiento artístico, y además vamos a realizar una especie de tabla comparativa con las ideologías de dos tendencias literarias a través de ejemplos que nos grafiquen cómo los movimientos artísticos fueron manifestando las propias características de su época, ¿cierto? Así como lo estuvimos viendo dentro de lo que era la época contemporánea, que decíamos que a raíz de todos estos cambios bélicos, científicos, económicos, geográficos, etcétera, etcétera, que sufrió el mundo, ¿cierto?, que experimentó el mundo durante el siglo XX, eso no es nuevo, no es que haya pasado exactamente durante el siglo XX, sino que ha ido pasando desde que la literatura es literatura, desde que el hombre es hombre, desde que el arte existe, básicamente, a través de los elementos que han ido pasando también a su alrededor. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a hablar acerca de lo que es una ideología, una palabra que está tan en boga, ¿cierto? Una palabra que ha salido tanto últimamente, que se utiliza tan libremente también, y que no siempre sabemos qué es lo que significa. Entonces, como siempre, debemos recurrir a nuestra amiga RAE, a la Real Academia Española, para hacerle la pregunta: querida amiga RAE, ¿qué significa ideología? Y la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, la máxima autoridad en términos de lo que es el lenguaje español, dice que la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Y además, desde el punto de vista de la filosofía, que es el lenguaje siempre está muy ligado a lo que es la historia y también a la filosofía, dice que es una doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. Y de hecho, la palabra ideología precisamente surge en el año 1700 y algo, no tengo especificado el año específico.
el año en particular. Pero sí podemos decir que como dice ahí, ¿cierto? El origen del término está más o menos dentro de estos años, ¿cierto? De los siglos XVIII y XIX, donde se toma desde la antigua Grecia como la gran mayoría de las palabras para identificar ciertos conceptos. ¿Qué conceptos son estos? El estudio precisamente de las ideas, como dice ahí, ¿cierto? La filosofía entonces nos dice cómo estudiar las ideas, siendo que la filosofía de por sí es el estudio del ser humano, ¿cierto? El amor por la sabiduría, el amor por el ser humano mismo. Por lo tanto, la ideología, tal como se menciona ahí en la primera acepción, es un conjunto, de ideas fundamentales, es decir, vitales, necesarias y que caracterizan el conjunto, ¿cierto? O el pensamiento de un conjunto de personas, de una colectividad, de una época o de un movimiento cultural, de un movimiento religioso o político. En específico, nosotros como estamos hablando de arte, básicamente, ¿cierto? Nos vamos a centrar más que nada en los movimientos culturales, que de todas maneras igual tienen que ver mucho con las épocas en las que se fueron desarrollando. Entonces, para entender el concepto de ideología lo vamos a simplificar un poquitito más y vamos a decir que la ideología es un conjunto de normas, emociones, ideas y creencias colectivas de un grupo social, es decir, lo que cree, lo que piensa, lo que siente, lo que sueña incluso para su sociedad, para su colectivo, para las personas que están alrededor de él. Desde ese punto de vista, los componentes, los elementos que forman parte de una ideología los vamos a dividir en dos. Por un lado, vamos a decir que la ideología es una representación de un sistema. ¿Por qué? Dice ahí que la ideología proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, es decir, de lo que está ocurriendo en el mundo, que genera la ideología a partir de la cual se analiza y compara con un sistema real o ideal alternativo, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor que plantean un punto de vista superior a la realidad vigente. Es decir, la ideología actúa de manera en que viene a tratar de cambiar algo que a lo mejor a nosotros no nos gusta como se está manifestando dentro de la sociedad. Desde ese punto de vista, entonces, son las ideas de un colectivo que dice, no, eso que está ocurriendo no me gusta, entonces voy a cambiarlo, voy a mantenerlo, voy a reformarlo o voy a volver a algo que era antes, porque también hay maneras distintas también de experimentar la ideología. Entonces, los componentes de la ideología, primero es que sí o sí van a representar, puede que represente solamente una persona, pero esa persona va a formar parte de un grupo y ese grupo lo va a apoyar y desde ese punto de vista. Entonces van a comparar lo que están viviendo con lo que podrían vivir y que debiese, según ellos, ser mejor para todos. Y además, el segundo componente de una ideología es el programa de acción. ¿Por qué? Porque ellos ya nos dijeron, lo que está viviendo, lo que estamos viviendo no me gusta mucho. Entonces vamos a tener que hacer algo por cambiarlo. Entonces tenemos como programa de acción, ¿cierto? Que el objetivo de las ideologías es acercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido. Es decir, lo que tenemos hacia lo que ellos quieren lograr. ¿Cuál sería la mejor manera de experimentar, de vivenciar el mundo? Y desde su punto de vista, el día miércoles pasado, ¿cierto? Que tuvimos la última clase en NEM en relación a literatura contemporánea y que revisamos el término de utopía y distopía. Estos conceptos están absolutamente y totalmente relacionados también al concepto de ideología. De hecho, terminamos la clase del día miércoles pasado con una invitación a que vieran varias películas. Entre ellas, ¿cierto? Se encontraba la película Matrix, que dijimos que es una muy buena película para analizar cómo la utopía tecnológica, científica, ¿cierto?, se puede transformar inmediatamente en distopía. Vimos también que era interesante revisar la película V de Vendetta, ¿cierto? Porque nos analiza desde el punto de vista de cómo los gobiernos nos manipulan a través de los medios de comunicación masiva. Y además dijimos que era muy importante ver una película que uno dice, claro, las ideologías uno las relaciona generalmente con la política, con lo social. Precisamente la película La Ola, una película alemana, ¿cierto? Que está basada en un caso real, que eso era lo más impactante de la película, ¿cierto? Decir, bueno, las ideologías, claro, generalmente representan un número pequeño de personas, pero esas ideologías muchas veces llegan a salvar
a una nación completa. En el caso de lo que ocurrió finalmente, ¿cierto? En el caso de Alemania, que una ideología de unos pocos llegó a convertirse en lo que muchos creyeron era la salvación de Alemania y que terminó siendo también repudiado absolutamente por el resto del mundo, como lo fue el Holocausto y la ideología, ¿cierto?, del nacionalsocialismo. Por lo tanto, hay que tener ojo con esos temas, ojo con el tema, ¿cierto?, de cómo estas ideologías, cómo estos elementos que uno a veces analiza y dice, pero todos son muy filosóficos, que fome. No, es un elemento que si uno lo analiza, efectivamente estas cosas pasan, suceden, y por eso mismo los filósofos se hacen cargo de ellos y nos dicen, mira, ser humano, ten ojo aquí donde estamos poniendo nosotros la atención. Entonces, como les decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Y como está ocurriendo en esta clase, invitadísimos a ver las películas que quedaron recomendadas en la clase anterior. Por un lado quedó recomendada V de Vendetta, ¿cierto? Y que si pueden adquirir la novela gráfica, aún mejor. También que dejamos recomendada la película Matrix y finalizamos la clase recomendando la película alemana La Ola, basada en un hecho real, y eso es que es una cosa pero totalmente impactante en términos de lo que es una distopía y en términos también de lo que es la ideología. Entonces, así como la ideología tiene ciertos componentes, también vamos a encontrar distintos tipos de ideologías dentro de la manera de relacionarnos nosotros los seres humanos en sociedad, ¿cierto? Según el planteamiento que estas tengan. Vamos a tener ideologías conservadoras, que lo que plantean es que nos mantengamos tal y como estamos, que no cambiemos para nada. Entonces ellos se sienten muy amenazados, esta ideología conservadora se siente muy amenazada en torno a lo que ocurre de nuevo, ¿cierto? O lo que ocurre dentro de los aspectos de la sociedad que pueden ir ocurriendo y que puedan ir alterando también lo que ellos ya tienen. Por otro lado, también tenemos las ideologías revolucionarias que plantean, tal como dice el nombre, una revolución, ¿cierto? Plantean una transformación radical y súbita del sistema. Es decir, mira, esto está mal, cambiémoslo al tiro. No demos espacio a que haya una transición. No, lo cambiamos al tiro, inmediatamente, se cambia. También tenemos ideologías reformistas que lo que buscan es cambiar el sistema, pero no de una manera revolucionaria, sino que de una manera más gradual, es decir, una manera mucho más lenta de lo que podría ocurrir. Y finalmente las ideologías restaurativas, que están un poco ligadas a las ideologías conservadoras, porque la ideología restaurativa lo que plantea es precisamente la readopción de un sistema previamente existente, es decir, que lo que ya había y que se cambió, vamos a volver a cambiarlo por algo que ya había ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que había antes me gustaba más que lo que había ahora. Entonces, estas ideologías, ¿cierto?, se pueden enlazar al concepto precisamente de estética, que es el concepto que manipula absolutamente toda creación literaria en cuanto a la relación literaria, ¿cierto? Es una manifestación de arte, es la manifestación artística. Ya hemos dicho muchas veces que el ser humano en sí mismo es arte. El ser humano necesita del arte para seguir viviendo, al igual como necesita casi del aire. Entonces, si nos vamos nuevamente al diccionario de la Real Academia Española, tenemos que buscar qué es estética. La palabra estética es una palabra un poco compleja de analizar, pero no compleja de analizar en términos de que es tan difícil. De hecho, la palabra estética está incluida dentro de lo que es el salón de estética, que es donde finalmente vamos a arreglarnos el cabello, las manos, las uñas, la piel, etc. El salón de estética, ¿cierto? Así que nos veamos más bonitos. Esa es la idea del salón de estética. Por lo tanto, la palabra estética no es tan lejana a nosotros. Pero si la vemos ahí, como aparece, ¿cierto?, en la imagen, la palabra estética viene con varios compuestos y desde el punto de vista que la hace precisamente digna de ser admirada. La estética viene del latín aestheticus y este viene del griego aesthetikos, que se percibe por los sentidos, es decir, que lo podemos vivenciar, tocar, oler, ver, sentir, básicamente, ¿cierto? Y la forma también del latino aesthetica y este del griego aesthetike, que significa conocimiento desde ese punto de vista. Entonces, la palabra estética en sus raíces, en sus orígenes, puede ser que se adquiere por los sentidos. Es decir, la vamos analizando nosotros mismos, lo vamos adquiriendo a través de una vivencia con el arte, a través de una vivencia con lo que debiese ser bello y ser bueno. Entonces, también la RAE misma nos dice que es perteneciente relativo a la estética, una definición que no nos sirve de nada porque estamos buscando estética y nos sale perteneciente relativo a la estética. Entonces nos ayuda un poquito más y nos dice que es la disciplina que estudia la belleza.
También dice que es perteneciente nuevamente relativa a la estética, otra vez, conjunto de elementos estilísticos y temáticos. Perteneciente relativo a la percepción o apreciación de la belleza, es decir, nos analiza a través del placer estético, ¿cierto? También dice que es una disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Y finalmente que es un conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. Y es precisamente con esta última acepción que nos tenemos que quedar. La estética es el análisis de lo que debiese ser bello en el arte, de lo que es bello, es bueno en el arte, ¿cierto? De lo que en el fondo nosotros los seres humanos, y por qué además los seres humanos percibimos las cosas como que fuesen bellas. ¿Por qué? Ver una situación, ver una persona, por ejemplo, o ver una obra de arte, o unas personas dicen que es muy bella y otros dicen, sí, es bonita. Bella y bonita son sinónimos, sin embargo, no significan lo mismo. Bella es de verdad bella, bonita, sublime. La otra del bonita no significa tanto más, ¿cierto? Que un sí, me llama la atención. La estética analiza entonces al ser humano desde el punto de vista de por qué considera alguna cosa bella y además qué es la belleza. Entonces, la estética y las ideologías estéticas, que es el título de la clase del día de hoy, tienen que ver precisamente con qué consideraban bello, cuáles eran los ejes temáticos por época desde que el arte es arte. Estas imágenes nosotros lo vimos cuando estuvimos revisando precisamente las corrientes vanguardistas, cuando estuvimos revisando los elementos de la estética contemporánea del siglo XX, donde pasábamos desde maravilloso Velázquez del año 1700 y algo, no tengo la fecha exacta, ¿cierto? Que es una oda a la belleza, además es sumamente progresiva, maravilloso, bla, 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 al urinal. Teníamos el arte, ¿cierto? Ese arte maravilloso que a uno le gusta ver en los museos. Y teníamos este arte, que es un arte bien extraño, planteado por Marcel Duchamp cuando le preguntaron qué era arte y dijeron que todo era arte. Bueno, él dijo, bueno, si todo es arte, pongamos entonces un urinal como parte de una muestra artística. Eso no es arte. Esa definición de si es o no es arte la vamos a encontrar única y exclusivamente en el análisis estético de las obras artísticas. La estética va a definir finalmente si algo es arte o no. La estética finalmente va a decidir si es que algo es bello o no. Por eso, en el campo de la estética es el campo de la filosofía que estudia los sentimientos y sus manifestaciones, es decir, el arte y sus cualidades tales como lo bello y lo feo, porque evidentemente también las cosas pueden ser feas. Busca el porqué de algunas cuestiones, por ejemplo, por qué algún objeto, pintura o escultura nos resulta atractivo para los espectadores desde su punto de vista. Entonces tenemos que la estética va a ir cambiando, porque los espectadores también van cambiando. Por lo tanto, la estética va a ir cambiando con los tiempos. Y esta imagen, que me va a desaparecer inmediatamente para que ustedes la puedan apreciar mejor, la hemos estado viendo en varias clases hacia atrás. Esta imagen representa precisamente los periodos literarios en los que el ser humano se va encontrando. Donde decíamos, y esto lo hemos dicho varias veces porque esta imagen la hemos visto hartas veces también, que todo parte, para nosotros seres humanos occidentales, por supuesto, tenemos que centrarnos también en nuestro contexto determinado que es lo occidental. Para nosotros toda ciencia, toda arte, todo análisis, toda investigación, la mayoría parte, no todo, pero sí la mayoría parte en este mundo de la antigüedad clásica. La antigüedad clásica, entendiéndolo como parte de lo que es Grecia y Roma, donde se originó incluso también nuestro mismo idioma. Por lo tanto, cuando hablábamos de antigüedad clásica, después de aquello, viajábamos hacia el medioevo, después del medioevo viajábamos hacia el renacimiento, después al barroco, al neoclásico, al romanticismo, al realismo, al naturalismo, al modernismo y finalmente terminábamos, ¿cierto?, en la literatura contemporánea, donde el modernismo y la literatura contemporánea comparten ciertos rasgos, bastantes, no pocos, así como el realismo y el naturalismo también comparten ciertos rasgos. ¿Y por qué hablé ahí acerca del movimiento pendular? Y esto fue algo que complicó la clase anterior cuando lo estábamos conversando, ¿cierto? Que decíamos que íbamos siempre desde lo racional a lo irracional. Íbamos siempre desde lo que
por un lado, ¿cierto?, plantea que hay un ente superior, que vendría siendo lo irracional, hacia el otro lado donde el ser humano dice, no me importa nada, no estoy ni ahí con nada, nada me importa, vivamos la vida loca, seamos seres irracionales. Entonces, esto que aparece y habla acerca del movimiento pendular tiene precisamente que ver hacia cómo orientamos la razón dentro de las características de cada movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir analizando movimiento por movimiento los elementos que tengan que ver precisamente con la ideología estética que vayan planteando cada uno de los movimientos que aparecían en la imagen anterior. Sin embargo, debemos poner la posición, debemos fijarnos precisamente en la literatura clásica. La literatura clásica abarca aproximadamente desde el año 2000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo, es decir, una millonada de siglos, muchos, no millonada, pero sí muchos. Tenemos entonces, ¿cierto?, literatura clásica. Recientemente estábamos diciendo que la literatura clásica abarca los periodos comprendidos entre los imperios griego y romano, a su vez. Por lo tanto, la ideología estética, ¿qué es lo que le gustaba al romano? ¿Qué es lo que le gustaba al griego y que consideraban bello, hermoso y digno de ser imitado? Son precisamente los relatos de dioses, de héroes. Los relatos basados en mitos que explican el origen del mundo, del hombre y de los misterios del universo. Por eso, dentro de las manifestaciones artísticas, ¿cierto?, de este periodo, lo que más participan son dioses, semidioses, héroes y seres humanos, para ir graficando cómo los dioses básicamente se comportan también como humanos sin serlos. Fíjense, aquí también tenemos otro tipo de manifestación artística, sin hablar inmediatamente de la literatura, ¿cierto?, pero un tipo de manifestación artística que es la escultura. En el primer caso tenemos un jarrón, en el segundo caso una escultura hecha en un templo, pero en ambas se puede apreciar que estamos ante la presencia de dioses, héroes y semidioses. ¿Cómo los vamos reconociendo? Bueno, por las caras y por los sombreros que tienen, porque de esa manera ellos se van diferenciando. De hecho, fíjense que acá, este caballero que aparece aquí, que da la impresión de ser Apolo, no estamos seguros, pero da la impresión de ser Apolo, tiene una de las máscaras de teatro que estuvimos viendo en clases atrás. Por lo tanto, la ideología estética que regía a la antigua Grecia y la antigua Roma es la ideología estética que finalmente ha ido fundando absolutamente todos los caminos de la literatura, todos los caminos del arte, pero nosotros nos vamos a ir centrando en lo que es literario, ¿cierto? Igual vamos a ir mostrando ciertas manifestaciones artísticas, pero nosotros nos toca centrarnos en lo literario porque, bueno, estamos en lenguaje y literatura. Entonces, desde ese punto de vista, y diferenciándolo desde lo que son los géneros narrativos, los géneros literarios, tenemos que en la narrativa, es decir, en la épica, los cantantes, los poetas, narraban las hazañas militares. ¿Por qué? Porque estaban cantando a sus héroes, básicamente. Ejemplos de esto encontramos en el libro La Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio. Ambas son obras muy importantes. ¿Por qué? Porque la Ilíada de Homero, ¿cierto?, nos cuenta cómo este ser humano que rechazó lo que le estaban diciendo los griegos, los romanos. No, los griegos. Rechazó, ¿cierto?, lo que le presentaban los dioses y le decían, mira, tú tienes que hacer estas cosas, porque así nosotros vamos a estar entretenidos y vamos a estar contentos contigo, entonces no te vamos a hacer ningún mal. Odiseo dijo, no me importa nada, no voy a hacer el banquete que quiere tal Dios que le haga, y porque da lo mismo. Resulta que no da lo mismo. Y producto de haber dicho a los dioses, a mí no me importa nada, los dioses lo castigaron y no llegaba nunca a su amado pueblo. Y una de las cosas interesantes que pasa con la Eneida, y una cosa bien particular, la Eneida es el libro compuesto por Virgilio para dar a conocer, para darnos a entender cómo es que el pueblo romano tiene cierto parentesco con el pueblo griego. Los romanos admiraban muchísimo a los griegos. De hecho, recordemos que ellos le copiaron, entre comillas, su Olimpo, ¿cierto? Le copiaron la idea de los dioses, de los héroes, de los semidioses. Le dieron nombres nuevos solamente, pero son exactamente los mismos. Entonces,
En este caso, ¿cierto?, de la Eneida, es un texto fundacional, es un texto que explica por qué los romanos se parecen tanto a los griegos. Dentro de las otras características tenemos que en la lírica los poetas, ¿cierto?, alababan a los dioses o le cantaban al amor. Y finalmente en el drama lo que vamos a destacar son las tragedias griegas y además, las tragedias griegas básicamente. Y también podríamos destacar el humor, pero lo que es más destacable absolutamente son las tragedias griegas. Entonces, vamos a ver cómo, ¿cierto?, esta ideología estética se puede apreciar en otro libro de Homero, en el otro libro de Homero, que tiene que ver precisamente con el prólogo que se hace a la Ilíada. Y este prólogo, me voy a aparecer para que ustedes puedan ver bien, dice así. Después de una corta invocación a la divinidad para que cante la perniciosa ira de Aquiles, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y adjudicada como esclava a Agamenón. Este desprecia al sacerdote, se niega a darle la hija y lo despide con amenazadoras palabras. Apolo, indignado, suscita una terrible peste en en el campamento. Aquiles reúne a los guerreros en el ágora por inspiración de la diosa Hera y sabiendo dicho al adivino. Calcante que hablara sin remedio con el sacerdote que dices, ha sido la causa del enojo del dios. Esta declaración irrita al rey, que pide que, si ha de devolver la esclava, se le prepare otra recompensa. Y Aquiles le responde que ya se la darán cuando tomen Troya. Así, de un modo tan natural, se origina la discordia entre el caudillo supremo del ejército y el héroe más valiente. La riña llega a tal punto que Aquiles desenvaina la espada y habría matado a Agamenón si no lo hubiese impedido la diosa Atenea. Entonces Aquiles insulta a Agamenón. Este se irrita y amenaza a Aquiles con quitarle la esclava Briseida, a pesar de que la prudente amonestación que le dirige Néstor. Se disuelve el ágora y Agamenón envía 2 heraldos a la tierra de Aquiles que se llevan a Briseide. Ulises y los otros griegos se embarcan con Criseida y la devuelven a su padre. Mientras tanto, Aquiles pide a su madre Tetis que suba al Olimpo e impetre a Zeus que conceda la victoria a los troyanos para que Agamenón comprenda la falta que ha cometido. Tetis cumple el deseo de su hijo, Zeus accede, y este hecho produce una violenta disputa entre Zeus y Hera, a quienes apacigua su hijo Hefesto. La concordia vuelve a reinar en el Olimpo y los dioses celebran un festín espléndido hasta la puerta del sol, en que se recogen en sus palacios. Entonces, en este texto nosotros podemos apreciar precisamente lo que mencionábamos hace un rato, ¿cierto? Que la ideología artística que presentan los griegos, en este caso, es la ideología artística que rigió de aquí a la eternidad. Si bien muchas veces se negó acerca del aporte que los griegos y los romanos podrían hacer, como lo hicieron, por ejemplo, ya muchos años posteriormente, en el siglo XX, los autores de los ismos, los griegos sin duda forjaron y formaron absolutamente todo lo que nosotros tenemos el día de hoy. Todos aquellos elementos que tienen que ver precisamente con el arte, precisamente con la ciencia, con las matemáticas, con la historia, con análisis, con investigaciones, todo se lo debemos a los griegos. Evidentemente ya no con los dioses ni semidioses como lo mencionan aquí, ¿cierto? Las peleas gigantes que se arman producto de una esclava. ¿Por qué un semidios tiene que pelear con un dios mortal? ¿Y por qué ocurren todas esas cosas? Eso sin duda es parte de la naturaleza misma de este periodo clásico literario. Entonces, después de la literatura clásica, que decíamos que era bastante una mezcla media extraña entre lo racional y lo irracional, pasamos me faltó el ejemplo de la Eneida. Fíjense aquí que en la Eneida, como les decía, ¿cierto? La Eneida es un texto donde Virgilio dice ya, ok, voy a hacer un cuento para que los romanos nos creamos que efectivamente nosotros, romanos, nos parecemos a los griegos porque somos inmediatamente sus herederos. Entonces, en la Eneida, Virgilio plantea:
Tú, romano, debes elegir el mundo. Esto, y pases dictar, te asigna el hado, humillando al soberbio, al iracundo, levantado al rendido, al desgraciado. Entonces, en este fragmento, precisamente, Enea lo que hace es estar luchando, ¿cierto?, contra aquellos que le dicen que no haga nada, mejor que lleve la fiesta en paz, que sea feliz, básicamente. Enea dice, no me interesa nada. No me interesa nada porque yo soy griego. Tú, romano, debes elegir el mundo, esto y pases dictar, te asigna el hado, humillado al soberbio, al iracundo, levantando al rendido, al desgraciado. Y ahora sí que sí, nos vamos hacia las ideologías estéticas que contraponen y que inician, ¿cierto?, a partir de la época griega, que se contraponen un poco en términos de qué es lo que muestran. La literatura medieval, de principios del siglo V al siglo XV, ¿cierto?, se basa en el teocentrismo católico, por lo que abarca temas como Dios, la vida, la muerte, la fugacidad de los valores terrenales, el sufrimiento, el amor divino y la vida de los santos. La ideología estética medieval, finalmente, lo que plantea es la idea del teocentrismo. En esta época, recuerden sus clases de historia, ¿cierto?, los seres humanos vivían en una cierta discordancia, por lo tanto se empezaron a refugiar en lugares con más cuidados. Estos lugares con más cuidados terminaron siendo reinos, ¿cierto?, terminaron siendo castillos, y ellos que corrieron a refugiarse a estos lugares, finalmente también terminaron trabajando como esclavos. Sin embargo, en esta época, ¿cierto?, también tenemos una fuerte figura en la imagen de Dios, una fuerte figura en el términos de la divinidad, y entiéndase no cualquier divinidad, sino que lo que podrían llamarse los profetas, como en el caso también podemos poner de ejemplo los musulmanes, ¿cierto? Pero básicamente, si hacemos el gran resumen acerca de qué se trata la literatura medieval, que como ya dijimos, abarca desde los siglos V al XV, uno de los temas principales definitivamente es el teocentrismo católico y por supuesto, ¿cierto?, la vida, la muerte, la fugacidad de los valores terrenales, el sufrimiento, el amor divino y la vida también de los santos. En total y absolutamente gran contradicción entra, ¿cierto?, la literatura renacentista. La literatura renacentista es una literatura libre entre comillas, porque es una literatura que reestablece cánones artísticos grecolatinos, es decir, vuelve a tomar los elementos que ya se habían contrahecho en la época de la literatura de las grandes potencias. ¿Por qué? Porque la literatura renacentista restablece los cánones artísticos grecolatinos, como decíamos, y presenta una mentalidad antropocéntrica y racional. Fijémonos en las imágenes que aparecen ahí. El primero, ¿cierto?, de estos caballeros así tan seriotes, son imágenes de santos. Básicamente, son imágenes religiosas, que de todas maneras dentro de la literatura medieval, o del arte medieval, ¿cierto?, se perdieron un poco, precisamente porque no alcanzan a tomar absolutamente todos los elementos, mientras que en la literatura renacentista, fíjense que aparece el hombre solo, porque la literatura renacentista es una literatura antropocéntrica, es decir, pone al hombre al centro, y este hombre pongámoslo con mayúscula porque es hombre de humanidad. Si bien no es una época donde las mujeres participen en absolutamente nada, vamos a dejarlo de la manera en que hombre con mayúscula significa humanidad. Por lo tanto, la literatura renacentista hace un cambio completamente nuevo en términos de lo que es la literatura medieval, porque rompe con muchos lineamientos que tenía esta literatura y empieza a ser un poquitito más libre. Entonces, ejemplo de literatura medieval encontramos en Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Este libro es uno de los pocos que aparece firmados en esta época. Los libros medievales en su mayoría no llevaban firma porque se consideraba que todo lo que hacía el poeta, todo lo que hacía el escritor, era en base a lo que Dios le dictaba. Por lo tanto, ellos no escribían el texto, lo escribía Dios, y ellos lo escribían para Dios. Por lo tanto, Gonzalo de Berceo es uno de los pocos que aparece su nombre dentro de lo que es la literatura medieval, como estábamos mencionando recientemente.
Este texto, Los Milagros de Nuestra Señora, parte más o menos así. Dice: amigos y vasallos de Dios omnipotente, si escucharme quisierais de agrado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente. Al cabo lo veréis verdaderamente. Yo, el maestro Gonzalo de Berceo llamado, yendo en romería, acaecí en un prado, verde y sucio, verde y bien cencido, de flores bien poblado, lugar apetecible para el hombre cansado. Daban olor soberbio las flores bien olientes, reflejaban a la par las caras y las mentes, manaban en cada tanto las fuentes claras corrientes, en verano bien frías, ahora en invierno calientes. Fíjense entonces cómo en este texto Gonzalo de Berceo, si bien no toca mucho, porque sí la toca, pero no toca mucho la figura, ¿cierto?, de una divinidad, tampoco podemos encontrar las características que ya mencionamos con respecto a los zapatos grecolatinos, ¿cierto?, que tienen que ver precisamente con la aparición del nombre del personaje. Y nos vamos hacia la literatura renacentista, que es inmediatamente el opuesto a la literatura medieval, donde aquí ya decimos, aquí ya debiesen aparecer las características más propias, ¿cierto?, de el humano, del antropocentrismo, las características del hombre con mayúscula, todo al centro, cuando de todas maneras, por ejemplo, precisamente el ejemplo que tenemos en la imagen, que es el retratado primero del Lazarillo de Tormes, como parte del Lazarillo de Tormes, ya inmediatamente nos dice que el Lazarillo de Tormes no tiene autor. ¿Por qué? Porque es anónimo, porque se perdió, porque seguramente la persona que escribió este texto todavía estaba un poco con las ideas de la época medieval, donde no se ponía el título, no se ponía el nombre de quien lo escribió, porque ellos eran meros instrumentos. Entonces, en el caso del Tratado Primero del Lazarillo de Tormes, este dice así: pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que estaba ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo que fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemillero de un caballo que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Entonces, en este caso, ¿cierto?, de literatura renacentista, nos encontramos, ¿cierto?, con la aparición del ser humano al centro. Ya no estamos hablando acerca de figuras religiosas como lo que propone Gonzalo de Berceo en Los Milagros de Nuestra Señora, sino que estamos hablando del ser humano en sí mismo. La literatura renacentista entonces nos dice, mira, vamos a incluso empezar a ocupar un tipo de narrador que es un narrador en primera persona. Pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez. En este caso, ¿cierto?, ya nos está diciendo, el texto se va a tratar acerca de mí, porque se presenta el mismo al inicio, por lo tanto dice, el texto se va a tratar acerca de mí. Y eso es una de las características también de la literatura renacentista. Si bien no aparece el nombre de este texto, ¿cierto?, que podría ser cualquiera, sí nos dice, sí nos aclara, sí nos presenta que él es quien manda más ahí dentro de la literatura renacentista, el ser humano, ese hombre con mayúscula, como íbamos diciendo. Dentro de las siguientes ideologías estéticas encontramos la literatura barroca y la literatura neoclásica, ambas, ¿cierto?, opuestas totalmente una con la otra, y la literatura barroca a su vez opuesta a lo que es la literatura de siglos anteriores que estábamos viendo recientemente, ¿cierto?
La literatura barroca abarca desde los siglos XVI al siglo XVII y es una respuesta al Renacimiento. Dicen, bueno, mira, no nos vamos a quedar solamente con el Renacimiento, sino que vamos a ir sumando y sumando y sumando cosas. La manifestación literaria es compleja y desarmoniza las formas desarrollando el ingenio y los estilos originales. Aparece el desencanto por lo humano. Fíjense en la catedral que tenemos ahí, ¿cierto? En la imagen de arriba. Es una iglesia, si no me equivoco es la iglesia de Sevilla, totalmente ornamentada, totalmente llena de oro, cubierta, ¿cierto?, de luz, de sombra, de cosas bellas y maravillosas. Por lo tanto, la literatura barroca es una literatura que, si bien se opone al Renacimiento, recordemos que todas estas literaturas a su vez se oponen una con la otra, si bien se opone, también es una literatura que te contra mucho mete cosas nuevas. La literatura barroca se reconoció un concepto llamado rococó, que el rococó es precisamente poner muchas cosas de algo en solamente un espacio reducido. Por lo tanto, como dice ahí, complica y desarmoniza las formas, desarrollando el ingenio y los estilos originales. Y por otro lado, tenemos la literatura neoclásica, ¿cierto?, que es la literatura del siglo XVIII, donde, tal como dice el nombre, es neoclásico. Después del clásico, retoman los elementos de lo clásico para hacerlos propios nuevamente. Desde ese punto de vista, entonces, podríamos decir que es una literatura restaurativa, es una ideología restaurativa, donde, ¿cierto? La literatura neoclásica toma elementos del mundo clásico para volver a actualizarlos. Por ejemplo, acá tenemos el Arco del Triunfo, no me acuerdo exactamente en qué ciudad está, pero fíjense en el tema de los arcos, fíjense en el tema de cómo está construida las cúpulas, ¿cierto? Que es un estilo totalmente y absolutamente de características clásicas, de características de los griegos y los romanos. Fíjense las columnas así como anchas, las columnas, ¿cierto?, los arcos, como decíamos, las manifestaciones, etcétera, etcétera. Todo nos indica que esto es neoclásico y que pertenece al siglo XVIII. La literatura neoclásica entonces presenta los valores de la ilustración, tomando nuevamente lo greco-latino y buscando la armonía entre las formas. Entonces, no solamente vuelve lo clásico, sino que también se vuelve un poquitito revolucionario. ¿Cómo se vuelve ciertamente revolucionario? A través de los valores de la ilustración, que plantea que todos somos iguales, ¿cierto?, que no debiese haber diferencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver también, aquí me vuelvo a desaparecer, para que se pueda ver. Vamos a ver un ejemplo de literatura barroca, que ya dijimos que la literatura barroca es muy recargada. Y esta es la primera jornada del libro La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, que en otras partes se conoce como La vida me da sueño, porque es un texto que está tan cargado de tantas cosas que definitivamente a veces da un poquitito de sueño leerlo. Entonces, dice así: jornada primera, sale en lo alto de un monte Rosaura, en hábito de hombre, de camino, y representando los primeros versos va bajando. Rosaura dice: hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento, donde rayos sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin sentido natural, y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Quédate en ese monte, donde tengan los frutos su faetonte, donde yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada, desde monte eminente que arruga el sol el ceño de la frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre recibes su entrada en sus arenas. Y apenas llega, cuando llega apenas, bien mi suerte lo dice, mas ¿dónde hallo yo piedad? Perdón, ¿dónde yo piedad un infelice? Es un texto complejo desde el punto de vista de que presenta muchas cosas, muchas características específicamente. Por eso se configura como literatura barroca, porque recarga mucho el sentido del mensaje que va a entregar. Por otro lado, entonces, también tenemos la literatura neoclásica, que es una literatura que buscaba enseñarnos, es una literatura que buscaba
tenía una labor pedagógica sumamente importante que tiene que ver precisamente con el enseñarnos, el presentarnos elementos de cómo hacer las cosas. Es decir, las fábulas, por ejemplo, que habían tenido un auge súper importante en Grecia y en Roma. Las pautas son súper importantes en términos de lo que es lo neoclásico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí esta obra dramática. Recordemos que la diferencia entre obra dramática es que la obra dramática está escrita, mientras que la obra teatral está representada en las tablas, está representada en el teatro. Y esta obra dramática dice así: escena 13. Don Carlos, Don Diego, Doña Irene, Doña Francisca, Rita. Sale Don Carlos del cuarto precipitadamente, coge de un brazo a Doña Francisca, se le lleva hacia el fondo del teatro y se pone delante de ella para defenderla. Doña Irene se asusta y se retira. Don Carlos dice: eso no, delante de mí nadie ha de defenderla. Doña Francisca dice: Carlos. Don Carlos a Don Diego: disimula usted mi atrevimiento. He venido que le insulten y no me he sabido contestar. Doña Irene dice: ¿qué es lo que sucede, Dios mío? ¿Quién es usted? ¿Qué acciones son estas? ¡Qué escándalo! Don Diego le responde: aquí no hay escándalos. Este es de quien su hija de usted está enamorada. Separarlos, mantenerse bien, hacer lo mismo. Carlos, no importa. Sí, Carlos, no importa, abraza a tu mujer. Se abrazan Don Carlos y Doña Francisca y después se arrodillan a los pies de Don Diego. Doña Irene responde: ¿con que su sobrino de usted? Don Diego le responde: sí, señora, mi sobrino, que con todas sus palmadas y su música y su papel me ha dado la noche más terrible que he tenido en mi vida. ¿Qué es esto, hijos míos? ¿Qué es esto? Doña Francisca le responde: ¿con que usted nos perdone y nos hace felices? Don Diego responde: sí, prendas de mi alma, sí. Los hace levantar con expresiones de ternura. Doña Irene responde: ¿y es posible que usted se determine a hacer un sacrificio? Don Diego dice: yo pude separarlos para siempre y gozar tranquilamente la posesión de esta niña amable, pero mi conciencia no lo sufre. Carlos, Paquita, qué dolorosa impresión me deja en el alma el esfuerzo que acabo de hacer, porque al fin soy un hombre miserable y débil. Don Carlos le responde ante lo que está diciendo Don Diego: si nuestro amor, besándole las manos, si nuestro agradecimiento pueden bastar a consolar a usted en tanta pérdida, bla, 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 bla. Este texto de Leandro Fernández de Moratín, El Cid de las Niñas, es un texto que por primera vez, y acercándonos un poquito al siguiente movimiento artístico que vamos a revisar, este texto fue muy revolucionario para la época, porque plantea la historia de Don Carlos, perdón, de Don Diego. Don Diego es un ser mayor, muy mayor de edad, que se va a casar con Doña Francisca, la que él llama amorosamente Paquita. Se va a casar con Doña Francisca a raíz de que es Doña Irene quien lo quiere, porque Don Diego tiene dinero, entonces le va a ayudar a mejorar su posición social. Sin embargo, Doña Francisca, y esto parece teleserie mexicana, sin embargo, Doña Francisca está enamorado de Don Carlos, el sobrino de Don Diego. Por eso, Don Diego, al darse cuenta que Don Carlos y Paquita están total y absolutamente enamorados uno del otro, Don Carlos decide dar un paso al costado y decir: bueno, si ellos están enamorados, yo no tengo absolutamente nada que hacer. Esto, por supuesto, que vuelve loca a Doña Irene, que es la madre de Doña Francisca, y le dice que cómo es posible, que ellos no pueden hacer eso, que bla, bla, bla. Y Don Diego dice: bueno, ellos están enamorados, no vamos a hacer escándalos, vamos a hacer todo esto como debe ser. Por lo tanto, la gran contraparte que tuvo Don Carlos precisamente fue Don Diego, y al revés también, Don Diego a Don Carlos. Sin embargo, todo termina muy bien. La niña que ha dado el sí para casarse, no con el hombre que le estaban imponiendo, sino que con el hombre que ella amaba, se transforman entonces en un ejemplo de literatura neoclásica, donde se nos enseña un poco a cómo debiésemos actuar bajo ciertas situaciones. Y, como les decía, la literatura neoclásica nos acerca un poquitito hacia lo que es la literatura de rompimiento del neoclásico, que es precisamente la literatura romántica. La literatura romántica marca un antes y un después en términos de lo que es el arte, en términos de lo que es la literatura.
La literatura romántica es de final del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX y está marcadísima por el primer evento que vemos en la primera imagen, ¿cierto? En el primer cuadro, perdón. Ahí sí, el primer cuadro, que es la imagen de la Revolución Francesa. Cuando estamos hablando de literatura de siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, estamos hablando de literatura que nace un poco con la figura de Napoleón Bonaparte y la liberación que quiere hacer el pueblo, específicamente el pueblo francés, en torno a su figura. Por lo tanto, la literatura romántica rechaza absolutamente la rigidez neoclásica, valora absolutamente total y absolutamente la libertad, la imaginación y la subjetividad y pone en énfasis el yo y la soledad presentando escenarios estéticos y sombríos. Fíjense, de hecho, en el cuadro, ¿cierto?, que tenemos acá, el uso de los colores es sumamente contrastante, es muy sombrío. La literatura romántica además aporta una literatura conocida como la literatura gótica. Por lo tanto, la ideología estética de la literatura romántica tiene que ver mucho con la cosa así como de la tristeza, de los sentimientos a flor de piel, de la libertad, ¿cierto? Los principios de ahí de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y bla, 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 que son los movimientos, ¿cierto?, que tienen que ver con la Revolución Francesa en sí misma. Por lo tanto, la literatura romántica rompe, es el movimiento que más rompe dentro de todos los movimientos que hemos visto, porque definitivamente rechaza todo lo antiguo. Si bien igualmente toma características neoclásicas, igual, ¿cierto?, que tiene que ver con la estructura, con las formas, con volver un poco hacia el pasado romantizándolo. Por eso se llama literatura romántica, porque hace una especie de análisis, ¿cierto? Hace una especie de decir, bueno, vivamos simplemente con nuestros sentimientos, seamos dueños de nuestra propia verdad, aunque nos transporte a un estado de soledad, aunque nos transporte a un estado de sufrimiento, aunque nos transporte a un estado de catástrofe personal, seamos felices de alguna manera. Y no solamente eso, sino que hagamos también que los otros sean felices, aunque sea a costa de mi propia felicidad. No importa, estoy siendo fraterno, estoy siendo amable, estoy apoyando y aportando a la libertad del otro. El movimiento romántico es un movimiento idealista absolutamente hablando. Busca la libertad por sobre todas las cosas y además aparece, como decíamos, los escenarios más bien tétricos y sombríos. Y en contraposición a la literatura romántica, inmediatamente encontramos también la literatura realista y naturalista. La literatura realista y naturalista generalmente se engloban en un solo movimiento. No son lo mismo, pero generalmente se engloban en un solo movimiento por las características que tienen. Rechazan el romanticismo, dicen que el romanticismo son puros nenes llorones, básicamente, porque lo único que hacen es llorar, básicamente, si somos muy sinceros. Lo único que hacen es, cierto, vibrar con la libertad, vibrar con el romanticismo, vibrar con las cosas que podrían ser, mientras que la literatura realista y naturalista se preocupa de la hora. No de lo que podría ser, no, se preocupa de lo que hay, se preocupa de lo que está. Y además, la literatura realista y naturalista tiene que ver con un impulso que sufrió el ser humano durante este siglo XIX, ¿cierto? Que tiene que ver con los adelantos científicos y tecnológicos que después vimos realizados totalmente durante el siglo XX. La literatura realista y naturalista, como decíamos, se engloban dentro de lo mismo, sin embargo, no son igual. La literatura realista se preocupa de la cuestión social, que por ejemplo ahí está preguntando Carlos Vera, ¿cierto?, en el chat. Voy a tratar de ayudarte, Carlos. Yo no lo conozco muy bien porque eso es de historia, pero voy a tratar de ayudarte. La literatura realista entonces se preocupa de la cuestión social, precisamente, que es un problema que está afectando a la mayoría de las ciudades, es un problema que está afectando sobre todo a la gente más pobre. La literatura romántica, si bien se hace cargo de los pobres, es igual un movimiento de más bien aburguesado. La literatura realista se preocupa de los más pobres, de los más desposeídos, se preocupa de la cuestión social, justamente como mencionaba Carlos Vera ahí en el chat, que tiene que ver precisamente con esta migración, estas olas migratorias que tuvo las ciudades desde el campo, ¿cierto?, de personas que buscaban llegar a un mejor lugar, cuando la verdad es que no fue así. Por eso la literatura realista, ¿cierto?, o el movimiento realista, el arte realista, toma en consideración escenas muy campestres de las personas más desposeídas, porque precisamente la literatura realista se hace cargo de aquello. Mientras que la literatura naturalista, tal como es el nombre, habla acerca de la naturaleza del ser humano.
Como nosotros, si nacimos pobres, vamos a morir pobres, porque eso es lo que indican las leyes de la naturaleza. La literatura naturalista, a su vez, está muy influenciada por los experimentos y por los análisis que hizo Charles Darwin con el tema de la teoría de la revolución, con el tema de la teoría de la evolución, donde nos decía, bueno, si usted empieza así, va a terminar así, pero no va a terminar acá. Empiezas X, terminas X, pero no vas a terminar Y, porque la evolución dice y plantea tal cosa. Por eso la literatura realista y naturalista, como dice ahí, retrata lo cotidiano y las costumbres sociales, alzándose como bandera de lucha ante los problemas sociales de la época. El naturalismo, a su vez, se enmarca dentro del realismo y esta corriente exalta el determinismo social, lo que les mencionaba, ¿cierto? Que si tú naciste así, vas a morir de tal manera. Entonces, vamos a ver ejemplos de estas ideologías estéticas, romántica y realista, para que vayamos viendo la diferencia que hay entre uno y otro. Y vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, o Shelley, como le quieran mencionar, que es un fragmento, ¿cierto?, donde se deja entrever precisamente ya el conflicto que empieza a entrar en Frankenstein. Entonces dice carta 4, hay otras cartas. Carta 4, la señora Saville, Inglaterra, 5 de agosto del año 1700, no se sabe. Nos ha ocurrido un accidente tan extraño, esta es la narración que hace un capitán a bordo de un barco que le va mandando cartas a la hermana. Entonces él le cuenta, le dice, nos ha ocurrido un accidente tan extraño que no puedo dejar de notarlo. Si bien es muy probable que me veas antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El lunes pasado, el 31 de julio, nos hallábamos rodeados por el hielo, que cercaba el barco por todos los lados, dejándonos apenas el agua precisa para continuar a flote. Nuestra situación era algo peligrosa, sobre todo porque nos envolvía una espesa niebla. Decidimos, por lo tanto, permanecer al pairo. No sé lo que es el pairo. no sé. Decidimos, por tanto, permanecer al pairo con la esperanza de que adviniera algún cambio en la atmósfera y el tiempo. Hacia las 2 de la tarde, la niebla levantó y observamos extendiéndose en todas direcciones inmensas e irregulares capas de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis compañeros lanzaron un gemido y yo mismo empezaba a intranquilizarme cuando de pronto una insólita imagen acaparó nuestra atención y distrajo nuestros pensamientos de la situación en la que nos encontrábamos. Como a media milla y en dirección al norte, vimos un vehículo de poca altura sujeto a un trineo y tirado por perros. Un ser de apariencia humana, pero de gigantesca estatura, iba sentado en el trineo y dirigía a los perros. Observamos con el catalejo el rápido avance del viajero hasta que se perdió entre los lejanos montículos de hielo. Cuando habla acerca de este ser humano, ¿cierto?, que tiene apariencia humana, pero es demasiado grande, precisamente están hablando acerca del monstruo de Frankenstein, acerca del monstruo creado por Víctor Frankenstein, ¿cierto?, para su goce personal. La literatura romántica, entonces, toma estos elementos que tienen que ver con la ciencia de simplemente crear, de ser libres y tener la posibilidad de crear. Víctor Frankenstein tuvo la posibilidad de crear. Lamentablemente lo que creó fue precisamente un monstruo. Y es un monstruo que una de sus mayores desdichas es precisamente no poder gozar de la libertad absoluta hasta que no mate, porque su finalidad es matar a Frankenstein, ¿cierto?, para poder vivir en paz, básicamente. Entonces, la gracia que tiene precisamente Frankenstein es la manera en la que se originó. Este libro fue ganador de un concurso que se hizo entre varios autores de la época, pero no un concurso donde uno entra a un concurso como a participar, sino que era un concurso que hicieron los mismos autores en un castillo, una cosa muy romántica, por cierto, en un castillo una noche de invierno, ¿cierto?, que no tenían mucho como entretenerse, entonces dijeron ya, el que cree el relato más tétrico va a ganar. Mary Shelley ganó, creando precisamente Frankenstein o el moderno Prometeo. Y es una de las obras más clásicas del romanticismo, siendo que hay muchas otras, por ejemplo, las desdichas o las cuitas del joven Werther, ¿cierto?, que habla acerca del amor romántico sufrido, del hombre que no puede escapar del amor de su vida, pero que está ahí dando todo lo que él pueda para que ella sea feliz, bla, 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 bla. La literatura romántica nos plantea la libertad por sobre todas las cosas, y la libertad y el amor, pero ese amor malentendido muchas veces. Así que hay que tener ojo ahí con la literatura romántica. Que se llame romántica no significa que hable solamente acerca del amor. Tiene que ver con lo romántico de idealizar una situación, más que nada. Y por otro lado vamos a ver un ejemplo de literatura naturalista,
donde se ve muy fuertemente el tema del determinismo biológico que planteaban las corrientes científicas de aquella época. El libro Marianela de Benito Pérez Galdós, un español, es un clásico ejemplo de determinismo y cómo en los personajes, ¿cierto?, se ven absolutamente determinados, como es ahí, por sus rasgos, por su naturaleza, por la manera en la que eran, ¿cierto? Y cómo además estos rasgos y esta naturaleza que ellos tenían no los dejaban pero para nada avanzar, siendo que el lema de esta época es precisamente avanzar, 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 porque el naturalismo se ve inmerso en una época precisamente de grandes avances tecnológicos. Entonces, el ejemplo dice, sí, aguarda, hija, no vayas tan aprisa, dijo Golfín deteniéndose, déjame encender un cigarro. Estaba tan serena la noche que no necesitó emplear las precauciones que generalmente adoptan contra el viento los fumadores. Encendió el cigarro, acercó la cerilla al rostro de Nela, diciendo con bondad, a ver, enséñame tu cara. Mirábale la muchacha con asombro y sus negros ojuelos brillaron con un punto rojizo, como chispa, en el breve instante que duró la luz del fósforo. Era como una niña, pues su estatura debía constarse entre las más pequeñas, correspondiendo a su talle delgadísimo y a su busto mezquinamente constituido. Era como una jovenzuela, pues sus ojos no tenían al mirar propio de la infancia y su cara revelaba la madurez de un organismo en que ha entrado o debido entrar el juicio. A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada y su pequeña cabeza remataba con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. Alguien decía que era una mujer mirada con vidrio en disminución, alguno que era una niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola, se dudaba si era un asombroso progreso o un deplorable atraso. ¿Qué edad tienes tú?, preguntóle Golfín, sacudiendo los dedos para arrojar el fósforo que empezaba a quemarle. Dicen que tengo 16 años, replicó la Nela, examinando a su vez al doctor. 16 años, atrasadilla estás, hija. Tu cuerpo es de 12, a lo sumo. Madre de Dios, si dicen que soy como un fenómeno, manifestó ella en tono de lástima de sí misma. Un fenómeno, repitió Golfín, poniendo su mano sobre los cabellos de la chica. Podrá ser. Vamos, guíame. En este texto, entonces, si ustedes lo pudieron apreciar, aparecen las características físicas de Nela, pero una descripción ya que raya en lo médico. Le dicen, ¿cierto?, que tenía un talle delgadísimo, que su busto estaba mezquinamente constituido, que supuestamente tenía 16 pero parecía de 12. O sea, una descripción de Nela desde el punto de vista casi científico, un punto de vista de casi lo médico. Por lo tanto, lo que ocurre aquí con la literatura naturalista es precisamente este determinismo biológico del que estábamos conversando. Hay preguntas en el chat, lamentablemente no tienen que ver con la clase misma, la vamos a contestar. ¿Ya? Si esperan un poquito hacia el final de la clase, chiquillos, contestamos esas preguntas. Hacia antes de la actividad, así que no van a esperar tanto para que no estén ahí como atentos a las cosas. Ya, y finalmente, una de las ideologías que también nos queda por ver, pero que nos queda por ver entre comillas, porque esto fue lo que estuvimos viendo durante aproximadamente 10 clases la última vez, ¿cierto? Es la ideología estética del siglo XX. La ideología estética del siglo XX, o de la primera mitad del siglo XX al menos, tiene que ver con la literatura vanguardista. Y la literatura vanguardista, como decíamos, surge como crítica de las formas artísticas burguesas, que tiene que ver precisamente con el contexto sociocultural en el que nos encontrábamos. Y así, los movimientos vanguardistas entonces los vamos a determinar o los vamos a ir dividiendo entre el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el creacionismo y el surrealismo, los que se llamaban ismos, ¿cierto? Debido a que todos terminaban de la misma manera. No nos vamos a detener mayormente acá, ¿cierto? Precisamente porque la literatura vanguardista es lo que acabamos de ver, pero la ideología estética de esta época, evidentemente, y al igual que todas las demás, tienen que ver con el contexto histórico en el que se desarrollan. Entonces, ahora sí que sí, preguntas que hay en el chat. Dice, bueno, los problemas de la cuestión social, como te comenté, Carlos Vera, tienen que ver precisamente con esta migración que sufre, ¿cierto?, la gente del campo a la ciudad. Y al momento de cambiarse de campo a la ciudad, que no fueron pocos, empezaron a originar una serie de problemas de hacinamiento en las ciudades, ¿cierto? Los mobiliarios no daban abastos. En el caso, por ejemplo, de acá de Chile aparece el fenómeno de los conventillos, que eran estas casas que estaban pareadas una al lado de la otra, donde la gente vivía totalmente hacinada.
Está el problema también de la propagación de enfermedades debido a la poca higiene, ¿cierto?, que existía en estos lugares, y así un montón de elementos que tienen que ver con el tema de la cuestión social. Pero básicamente la cuestión social se origina por un problema de tipo económico, ¿cierto?, donde no estaba ingresando las suficientes oportunidades ni el suficiente ingreso monetario a los campos, y por eso la gente se vino a vivir a la ciudad. Espero haber contestado esa pregunta. Dice Marcelo Escobar, profesora, conforme al ensayo de la PSU 2019, ¿debe ser similar a la PSU real? Ah, ya. Disculpe, es 2018, no 2019. Pero el ensayo de la PSU es plan de admisión 2019, así que no está mal dicho. Marcelo, sí, debiese. Pero, o sea, debiese en términos de que es la misma estructura. Ya, pero no es probable que sea así como de similar, no, porque incluso puede que te aparezcan textos que no aparecen ahí, en términos de, por ejemplo, que aparezca alguna publicidad, alguna propaganda, o que aparezca, en vez de una entrevista, por ejemplo, que aparezca una crónica, los distintos tipos de textos que dijimos que conforman la parte de la PSU del lenguaje. Así que ojo con eso del tema del temario. Ahora, ¿entra materia en la prueba de lenguaje? No entra materia en la prueba de lenguaje. Profe, ¿qué son las anacronías? Las anacronías son un fenómeno que nosotros ya revisamos. Las clases ya están presentes en el canal de YouTube de puntajenacional.cl para que puedan revisarlas, ¿cierto?, en el apartado de los videos de puntaje NEM. Sin embargo, para contestar tu pregunta, PK, Murder, no sé cuánto, FC, bla, bla, bla. Las anacronías son saltos temporales que se generan en los relatos, ¿cierto?, específicamente en los relatos de la época contemporánea, que tienen que ver con saltos temporales hacia el pasado. Por lo tanto, las anacronías la conforman tanto el raconto como el flashback. El raconto es un recuerdo muy largo hacia el pasado, no en términos de qué tan atrás se fueron, sino que en términos de qué tan extenso es el recuerdo. Y el flashback es un recuerdo momentáneo sumamente rápido. Pero para que te quede más claro, PK, Murder, FST, puedes revisar la clase que hubo acerca de saltos temporales de... ¿cómo se llamaba? La clase tiene un nombre de... no me acuerdo, pero algo de la narrativa. Saltos temporales en la narrativa, algo así. Pablo pregunta, ¿me podría explicar el dadaísmo? Que Google no me lo quedó claro. No quedó claro revisando Google. El dadaísmo es un ismo perteneciente, por supuesto, a las vanguardias. Esto también lo revisamos a Pablo, así que si estás cordialmente invitado a revisar las clases que estuvimos viendo, precisamente los movimientos literarios de vanguardia. Pero el dadaísmo es un movimiento que surge precisamente como un absurdo. El dadaísmo se postula como el absurdo más grande que hay en la existencia. ¿Por qué? Porque postula precisamente que el ser humano, debido a las características en las que se encuentra inmerso, ¿cierto?, unas características que tienen que ver con periodo entre guerras, donde existía la guerra, el hambre, las crisis sociales, económicas, etcétera, etcétera, dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer arte? Vamos a hacer arte porque nos gusta hacer arte, pero básicamente vamos a hacer arte por arte. Entonces, el dadaísmo, de hecho, el nombre original, ¿cierto?, Dada, se origina precisamente a partir de el balbuceo de un bebé, donde la palabra Dada en realidad no significa nada. El dadaísmo, entonces, su tema con el absurdo, ¿cierto?, su relación con el tema del absurdo, parte desde su propio nombre. Y el dadaísmo tiene varias implicancias bien entretenidas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo hacer un poema Dada. Y en el poema Dada se plantea que tú tienes que ir sacando, recortando muchas palabras del diario, las metes en una bolsita y vas armando mensajes, porque esos mensajes evidentemente van a estar inconexos, incoherentes, no van a estar cohesionados correctamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el dadaísmo trabaja con el absurdo. Eso es lo que te puedo explicar con respecto al dadaísmo. Pero como te decía, puedes revisar la clase que ya hicimos con respecto a vanguardias literarias. Ahí hay una clase donde se habla acerca de todas estas vanguardias. Cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, creacionismo y además el surrealismo. Ya, entonces nos vamos a la última parte de la clase. Vamos a ver un tráiler de la película Los Miserables. Evidentemente este es un libro, no es solamente película. Y esta película también es un musical. Y esta versión que vamos a ver es la última versión que se hizo de la película Los Miserables, que es una versión bien interesante porque sale Hugh Jackman cantando, aparece este actor que hizo de Gladiador también aparece cantando, aparecen varias lumbreras de Hollywood. Y vamos a comentar
¿cierto? ¿Qué rasgos románticos se puede apreciar en esta película? Por lo tanto, vamos a centrarnos en la época del romanticismo. Vamos a recordar las características como ideología estética. Entonces, decíamos que la literatura romántica es de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, plena época de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y decíamos que la literatura romántica rechaza la rigidez del neoclásico, valora la libertad por sobre todas las cosas, la imaginación y la subjetividad. Ponen énfasis en el yo y en la soledad, presentando escenarios tétricos y sombríos. Y a eso le vamos a sumar también los escenarios totalmente exóticos, para hacer una llamada de atención, ¿cierto?, a este tema de la sentimentalidad que presenta el romanticismo. Entonces, vamos a ver este tráiler. Me voy a desaparecer porque tiene subtítulos para que ustedes lo puedan ver bien. I'm cold. Will you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean. Right, my girl. On your way. I had a dream my life would be. Help me, please, I have a child. So different from this hell I'm living. So different, no, from what it seems. Where is your child? No life has killed the dream. One day more. Is it? Another day, another destiny. Hamza? It's never-ending road to Calvary. Where's the child, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. Who was that girl? Cosette. And yet, with you, my world has started. But he never saw me there. One day more to revolution. We'll nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They'll make themselves with blood. One day to the barricade! Ya, entonces, en el tráiler, como decíamos, veíamos el desarrollo, ¿cierto?, de la obra Los Miserables a través de un musical. Es uno de los segundos musicales que se ha hecho, pero es el más nuevo. En esta obra se cuenta la historia de Jean Valjean. Jean Valjean es un hombre que ha sido encarcelado por robar un pan porque tenía hambre. Y él, ¿cierto?, sufre todas las penurias que debe sufrir en la cárcel. En la cárcel finalmente él logra escapar. Sin embargo, dentro de su escape hay un hombre que lo persigue y lo persigue y lo persigue hasta el fin de sus días, porque para él lo que ha hecho Jean Valjean es totalmente imperdonable. A pesar de que Jean Valjean robó para alimentarse, básicamente, este hombre, ¿cierto?, dice, no, él cometió un delito, cometió un pecado, por lo tanto eso no debiese ocurrir. Jean Valjean logra escapar, como decíamos, gracias a la ayuda de unos ancianos, y pasado el tiempo él se enmarca como un venerable hombre de pueblo, que llega a ser incluso el alcalde de este pueblo. Entonces, siendo él el alcalde de este pueblo, conoce a una mujer que lamentablemente pierde su trabajo. Esta mujer también es una mujer muy discriminada por la sociedad, porque es una mujer que es madre soltera. La bebé,
la niña con la que ella poseía, ella no vivía con su hija, la tenía a cargo de otras familias, precisamente porque no la podía mantener, porque de partida ya era mal mirado que ella tuviera su hija, y además la tenía otra familia porque de esta manera también se podía alimentar. Esta mujer pierde su trabajo, por lo tanto pierde su único ingreso para poder mantener a su hija, por lo tanto ella debe caer en la prostitución. Y estando en prostitución, se encuentra con Jean Valjean, ella lo culpa a él por haberla echado de la cárcel, o sea, perdón, del lugar donde ella trabajaba, porque era una empresa de él, y él trata de ayudarla de alguna manera. Sin embargo, esta pobre mujer muere producto de la enfermedad clásica y típica del romanticismo, que es una enfermedad que da a los pulmones. En este momento no me acuerdo cómo se llama. No, en este momento no me acuerdo cómo se llama. Pero el asunto es que esta mujer muere. Y Jean Valjean debe hacerse cargo de su hija. Sin embargo, cuando Jean Valjean va a buscar a la pequeña Cosette, se encuentra con su carcelero. Lamentablemente. Pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, y la pequeña Cosette crece. Jean Valjean también crece junto con ella. Sin embargo, este otro hombre la sigue buscando. La sigue buscando incansablemente. Pulmonía. No era pulmonía, pero era similar a la pulmonía. No me acuerdo exactamente ahora cómo se llama la enfermedad, lamentablemente. Pasa el tiempo, ¿cierto? La siguen buscando, sin embargo se encuentran con una revuelta. La revuelta precisamente que tiene que ver con la toma de la Bastilla y toda la Revolución Francesa ahí andando. La pequeña Cosette se enamora, un joven se enamora de ella, y Jean Valjean tiene que tratar de ayudarlos a escapar, porque finalmente él es uno de los líderes de la revolución y está condenado definitivamente a muerte, porque es la voz mandante de la revolución. Jean Valjean los ayuda. Sin embargo, en este enfrentamiento nuevamente se encuentra con este hombre que en este momento, Javert, se encuentra con Javert, y ocurre el final, ¿cierto?, de la disputa entre ambos. No les voy a contar el final, evidentemente, véanla. Pero las cosas resultan relativamente bien. Cosette afortunadamente se puede casar con su enamorado y todos viven pseudo felices para siempre. Una cosa muy romántica. Entonces, la pregunta era... Veamos. La pregunta era, ya vimos el tráiler, ya explicamos un poquito qué es lo que pasaba con toda esta familia, ¿cierto? Y comenta qué rasgos románticos se aprecian en ella. Entonces, ¿qué rasgos románticos pudieron ustedes apreciar en el tráiler, ¿cierto?, de la película Los Miserables? No me puedo acordar cómo es. Tuberculosis, así se llama, me acordé. Ahí está. Me acordé. La chiquilla está, la mujer está que Jean Valjean trata de ayudar porque ella perdió su trabajo y tuvo que caer en la prostitución, bla, bla, bla. Se enfermó de tuberculosis. La enfermedad típica y más clásica de la época de los románticos. Todos los románticos se morían de tuberculosis. Todos. Era la enfermedad de moda prácticamente. Era tan de moda enfermarse de tuberculosis y morir de tuberculosis. Yo creo que la gente hasta se contagiaba a propósito. Yo creo, es una tontera que se me ocurre a mí, por supuesto, no es que sea así. Pero era demasiada la crisis de tuberculosis en esa época, de verdad era la enfermedad de moda. Ya, entonces, ¿qué rasgos románticos podríamos encontrar? Vamos a dar un minutito, ¿cierto?, para que ustedes vayan respondiendo en el chat para pasar, ¿cierto?, las respuestas adecuadas. Por supuesto, no son las únicas, hay más respuestas, pero para hacer un análisis, ¿cierto?, de los rasgos románticos, es decir, la ideología estética que se puede apreciar en Los Miserables, una obra cumbre del romanticismo, es una obra cumbre de Los Miserables, una obra maravillosa, es súper gorda, así un librote. La película también es súper larga, pero es bueno, muy, muy, muy bueno. Hay más obras románticas si es que a alguien le gusta el romanticismo, pero nos vamos a quedar con Los Miserables. Ya, ¿alguna otra aporte en el chat, cierto? Hay puras preguntas. Puras preguntas, pero no hay respuestas. ¿No? Ya, vamos a ver entonces cuáles serían las respuestas correctas. Hay más, insisto, hay más, pero vamos a resumirlas en las que están ahí en las imágenes. Entonces, ¿qué rasgos, qué ideología romántica podemos encontrar en el tráiler de Los Miserables? Por un lado, el rechazo a la rigidez neoclásica, la figura de Javert, la figura de este hombre que persigue a Jean Valjean a toda costa,
sea como sea, independiente de que el pobre Jean Valjean en realidad se robó un pan, Javert interpreta a la justicia implacable y rígida. Es precisamente lo que ocurre con el neoclásico. El neoclásico es implacable y rígido. El neoclásico plantea que las cosas deben ser como deben ser y se acabó el asunto. El neoclásico decíamos que era el que trataba de enseñarnos cosas. El neoclásico también es muy rígido y muy duro con las sanciones, ¿cierto?, en términos de las cosas que se escapan de lo normal. Por lo tanto, Javert representa al neoclásico y es, como decíamos, un hombre implacable y rígido y ha puesto todas sus energías en la ley, que es su religión. Para él la ley es todo, porque es algo cuadrado, es algo implacable y rígido, como dice ahí. Se valora totalmente la libertad. Por ejemplo, Jean Valjean, ¿cierto?, que es el personaje principal de Los Miserables, persigue la libertad a toda costa. Se escapa de la cárcel, se escapa de los hombres que trataron de ayudarlo, se escapa después nuevamente de Javert, se está escapando siempre para poder privilegiar su libertad. Y además, otro de los fenómenos que tienen que ver con la libertad es la aparición del fenómeno de la Revolución Francesa, que es precisamente el periodo histórico del contexto, ¿cierto?, histórico donde se enmarca el romanticismo. Tenemos además el énfasis en la soledad. Fantine, que es la mamá de Cosette y que es la mujer a quien Jean Valjean ayuda, es una madre soltera, deja a su hija con los Thénardier, que son la familia esta que ayuda supuestamente a Cosette a superar su pobreza, ¿cierto? Y lamentablemente, al perder su trabajo, cae poco a poco en la miseria hasta llegar a la prostitución y posterior muerte producto de esta enfermedad que ya decíamos que se me volvió a olvidar el nombre, pero que tiene que ver con una tos incesante, catastrófica, básicamente. Y presenta escenarios tétricos y sombríos. Si se fijaron, la película es bien oscura, ¿cierto? La señora y el señor Thénardier, en todo caso, también carecen de honradez. Aparece el tema de la cárcel, aparece el tema de la guerra, aparece el tema de la sangre, de la muerte, etcétera, etcétera. Por eso la literatura romántica es tan importante, porque tiene un símil bastante parecido a lo que ocurre con la literatura contemporánea, que tiene que ver finalmente de cómo el contexto histórico-cultural, un contexto de guerra, tiene que ver con las manifestaciones artísticas que se van representando a lo largo, ¿cierto?, de la creación, en este caso literaria, pero del arte en general, como pudimos ir viendo en distintas manifestaciones artísticas que estaban ahí en los mensajes. Entonces, para ir concluyendo la clase, chiquillos, chiquillas, ¿queda alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? No, parece que no quedan preguntas. Ya, entonces dejamos la clase hasta aquí. No, todo bien, gracias, dice Lucas Castro. Qué bueno, me alegro, Lucas. Ya, dejamos entonces la clase hasta aquí, chiquillos, chiquillas. Y como les mencionaba, ¿cierto? Esta es una clase extra que estábamos recuperando de Puntaje NEM. Así que la próxima clase vendría siendo el día miércoles en nuestro horario habitual de las 6:30 en adelante hasta aproximadamente las 8 de la noche. Estas clases, como decíamos, son dedicadas a los chicos de cuarto medio. Sin embargo, solo quería decir, por supuesto, que no la puedan ver personas que ya han salido del colegio o que están en años anteriores. Y también, como estamos dando el tema de la literatura fuerte últimamente, ¿cierto? Las últimas clases han sido dedicadas prácticamente solamente a la literatura. Las personas que les gusta la literatura también las pueden, por supuesto, los van a nutrir con datos, temas, y vean las películas que quedan recomendadas en esta clase, que por supuesto que quedó recomendadísima la película de Los Miserables, para que la vean. Si no me equivoco, está en Netflix, para que la puedan buscar. Si no, bueno, siempre está nuestro amigo pirata de internet. Ya, tíos, que estén muy bien. Un abrazo súper grande y apretado. Nos vemos en nuestro horario habitual de los días miércoles a las 6:30 de la tarde hasta las 8 aproximadamente. Vean las películas que hemos recomendado, Los Miserables en la clase del día de hoy. Las clases anteriores recomendamos La Ola, recomendamos V de Vendetta y la anterior fue Matrix. Que estén muy bien, un abrazo grande y apretado. Nos vemos en nuestro horario habitual. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad.
En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!